Revelados, 3 increíbles verduras raíces que transformarán tu fuerza y combaterán la inflamación. Julio, un joven agricultor de 25 años, se encuentra ante el vasto horizonte de sus campos. Su mente, un torbellino de emociones, se cuestiona si lo que está haciendo tiene sentido. Encargado de preservar las tradiciones que su padre luchó por mantener, siente el peso de una historia familiar que parece cargarlo aún más. Las verduras raíces que cultiva, olvidadas por muchos, son su legado y al mismo tiempo su peor pesadilla. Los agricultores más veteranos lo miran con desdén, como si su esfuerzo por cultivar lo que el tiempo ha desechado fuera un acto de locura. Miedos apuñalan su pecho. ¿Es suficiente la pasión para vencer a un sistema que valora lo comercial por encima de lo auténtico? Sus días se consumen entre el sol y la tierra, y cada puesta de sol le trae la pregunta: ¿está luchando en vano? Esa noche, mientras observa cómo se oculta el sol tras los montes, decide buscar a Doña Rosa, la anciana sabia que guarda secretos que podrían salvar su futuro. La fragancia de las hierbas que cultiva se mezcla con la desesperación en su corazón. Teme que, al igual que su padre, su dedicación no sea apreciada. En su mente, los ecos de la risa burlona de sus competidores resuenan. El agricultor acomodado que ha empezado a despojarlo de clientes lo persigue a cada paso. Cada instante que pasa junto a la tierra lo confronta con su dilema personal. Si se rinde, perderá la herencia de su familia. Si continúa, podría terminar siendo arrastrado por la corriente del cambio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al día siguiente, las palabras de Doña Rosa reverberan en su mente. Ella lo ha instado a que muestre las bondades de las verduras raíces no solo como alimentos, sino como pilares de una salud olvidada. Tu padre sabía más de lo que los demás creen, le dijo con una mirada que penetraba más allá de lo visible. Pero el miedo se arraiga en su pecho. La idea de fallar resuena con intensidad. El evento que planea para mostrar su cosecha no es simplemente una feria, es su última oportunidad. Con cada tallo que cosecha, siente la presión aplastante de la duda. ¿Podrá el amor por su herencia ser suficiente para revitalizar la fe del pueblo en aquellos cultivos menospreciados? El día de la feria se cierne, y con él la sombra de su competidor, quien ha invadido el mercado con su arsenal de cultivos industriales. La angustia lo consume. Cada rostro que observa entre la multitud parece un espejo que refleja no solo sus esperanzas, sino sus temores más profundos. Esa noche previa, mientras su cabeza da vueltas entre los apuntes de Doña Rosa, siente que los fantasmas de generaciones pasadas lo mandan a dar un paso hacia adelante. La idea de que su familia podría ser despojada de su legado lo mantiene despierto. Al amanecer, un nuevo día lo espera, pero también un desafío que podría definir su vida. Con el corazón en la garganta, Julio avanza hacia el futuro incierto, con la certeza de que el amor por sus raíces tendrá que ser más poderoso que el miedo. Su historia está a punto de comenzar, y con ella el destino de su familia y su pueblo están en la balanza. La mañana del evento, Julio se despierta antes de que el sol despunte en el horizonte. La brisa fresca acaricia su rostro mientras se viste con una determinación renovada. Su mente bulle con ideas. No solo se trata de presentar sus verduras raíces, sino de demostrar que la autenticidad puede prevalecer sobre lo industrial. David, su competidor, siempre ha sido habilidoso en el arte del marketing y la presentación. Sin embargo, a pesar de su éxito superficial, Julio entiende que su conexión con la tierra es diferente, es genuina y profundamente personal. Con cada paso hacia el mercado,
Sienten los latidos de su corazón marcar un compás frenético. Visualiza el puesto que ha montado, los colores vibrantes de las verduras que cultiva y que, a pesar del desprecio ajeno, cree firmemente que tienen un lugar en el mundo. Las palabras de Doña Rosa retumban en su mente. Cada raíz tiene su historia, y tú tienes el poder de contarla. La idea de contar una historia comienza a tomar forma en su interior, convirtiéndose en una estrategia que puede desafiar a la competencia. Al llegar al mercado, el bullicio de la gente le resulta abrumador. Observa a David en su colorido stand, su sonrisa confiada y la multitud seducida por sus productos comerciales. La envidia asoma en la parte más oscura de su conciencia, intentando restarle valor a sus esfuerzos. Sin embargo, Julio se aferra a la idea de que su propuesta es diferente. No solo ofrece un producto, ofrece un legado. Eso se convierte en su mantra mientras organiza su puesto. Coloca las verduras de formas inesperadas, combinando colores y texturas. Cada raíz tiene una etiqueta que cuenta su historia, sus beneficios y la tradición que las rodea. A medida que la gente comienza a acercarse, nota cómo sus ojos se iluminan al descubrir la singularidad de esos cultivos. La confianza comienza a fluir en sus venas. Los murmullos de interés son como un bálsamo para sus miedos. Una mujer, atraída por el aroma fresco de sus productos, se detiene frente a su stand. Ella pregunta sobre los beneficios de la remolacha, la zanahoria morada y el chiribía. Julio, con conocimiento y pasión, le narra las historias que van más allá del sabor. Su despego inicial de lo comercial se desvanece al ver el brillo de la curiosidad en los ojos de ella. La conversación se convierte en un diálogo. La gente empieza a agruparse y a escuchar. Pero entonces se siente un cambio en el ambiente. David se acerca con una mueca de desdén. ¿Atraerás a la gente con historias mientras yo les ofrezco calidad y cantidad? Se burla. Una chispa de ira brota en Julio, pero, en lugar de dejarse arrastrar por la provocación, se detiene a considerar lo que realmente quiere ejemplificar. Podría responder con agresividad, pero sabe que eso no reflejaría su valor como agricultor y persona. Entonces, respira hondo y le responde con calma. No se trata solo de la calidad y la cantidad, sino de la conexión. La gente necesita saber de dónde vienen sus alimentos, y eso es lo que propongo. Julio, en ese momento, siente una transformación dentro de él. La convicción de que su valor no solo se mide en ventas, sino en autenticidad, se asienta con fuerza. Mientras las horas pasan, el flujo de compradores comienza a inclinarse hacia su stand. Acepta su valor genuino y se da cuenta de que, independientemente del resultado, ha comenzado un proceso de autodescubrimiento. La lucha interna ha dado paso a una confianza forjada en el amor por su herencia. No obstante, mientras se siente invadido por una ola de optimismo, el eco de una conversación furtiva al fondo del mercado atrapa su atención. ¿Viste el historial del cultivador? Hay un oscuro secreto que puede arruinarlo todo. La incertidumbre vuelve a cubrirlo como una sombra. El día no ha terminado, y con cada nuevo giro, el destino de Julio continúa en juego. La tensión en el ambiente del mercado comenzaba a palpitar como un tambor en el pecho de Julio. Las palabras susurradas a sus espaldas despertaron una inquietud que amenazaba con borrar el brillo que había encontrado en su autenticidad. Cada vez que una risa o un murmullo alcanzaba sus oídos, sentía como si cargara con una condena oculta, una sombra que le advertía del peligro al acecho. Su mente optó por luchar contra esa incertidumbre, un impulso que lo llevó a preguntarse qué secretos podrían estar al acecho en su pasado. Mientras Julio atendía a los clientes, explicando los beneficios de cada verdura, notó que algo se había encendido en él. No solo era la pasión por sus productos, sino una nueva dimensión de lucha interna, la decisión de convertirse en un agricultor que no temiera el escrutinio. Si el oscuro secreto se hacía público, ¿cómo lo enfrentaría? La idea lo llevó a considerar no solo el valor de su trabajo, sino a cuestionar la base misma de su identidad. Con esa inquietud en mente,
Decidió establecer un control sobre su narrativa. Se unió más que nunca al instante. Cada interacción con sus clientes se convertía en un ejercicio de autoconocimiento. Se preparó para responder cualquier pregunta sobre su proceso, con la esperanza de saber si podía convertir esas posibles debilidades en puntos de conexión. Si la verdad es un riesgo, haré que sea mi aliada, pensó. Poco a poco, el flujo de personas se tornó más activo y sus palabras comenzaron a resonar en el aire. Las historias que había tejido con cada verdura florecieron en la mente de sus oyentes, y pudo notar cómo una comunidad de aprecio se formaba a su alrededor. Sin embargo, el susurro de aquel secreto seguía acechando su mente como un eco que no podía ignorar. Justo cuando se sintió a gusto, una voz conocida rompió su meditación. Era David, quien se había acercado disimuladamente entre los clientes. «¿Todo bien, Julio? Me dicen las malas lenguas que hay cosas que no cuentas sobre tus cultivos. Cuidado con los rumores, amigo. La gente desea transparencia, pero también busca calidad», dijo, dejando caer la bomba emocional. Julio sintió como si se le acelerara el pulso. Tratar de ignorar esas palabras fue un desafío, pero su respuesta brotó con una convicción que lo sorprendió. «Mi calidad se demuestra en lo que tocas y comes. Las historias de mis cultivos son tan importantes como los productos en sí. Cada raíz tiene un significado, un contexto que vale la pena conocer». David rió con desdén, pero eso no impidió que Julio reafirmara su enfoque. Era un momento de verdad y él no tenía intención de rehuir. No solo luchaba por su negocio, estaba validando lo que era, los riesgos que había asumido y el esfuerzo que había puesto en cada cultivo. A medida que el día avanzaba, la multitud, habitualmente dominada por los colores vibrantes de David, comenzaba a inclinarse. Julio se dio cuenta de que la narrativa hacía mella. Los clientes cuestionaban, dudaban y escuchaban. El ambiente se tornaba más vibrante, y la posibilidad de triunfo cimentada en la honestidad parecía más clara. Sin embargo, mientras la lluvia de ventas aumentaba, la sombra del rumor seguía mostrando su rostro. Una pequeña parte de su mente temía que la revelación pudiera volverse un arma en su contra. En un instante de vulnerabilidad, sentía que toda la fortaleza que había edificado se podría derrumbar. Su crecimiento profesional pendiente de un hilo, el desafío ahora no era solo competir contra David, era también enfrentarse a su historia. Mientras el mercado se llenaba con las voces de nuevos compradores, la vida le presentaba una elección crucial. Tenía que decidir si estaba listo para enfrentar su pasado antes de que ese secreto lo encontrara. La incertidumbre seguía flotando en el aire, y el día revelador apenas había comenzado. La búsqueda de su verdad se aceleraba, y el intento de mantener su autenticidad solamente podría intensificarse. Julio preparaba su mente para lo inevitable, un enfrentamiento que no solo probaría su resistencia, sino que podría definir el rumbo de su vida y su legado. ¿Sería capaz de enfrentar esas sombras del pasado que amenazaban con arruinar su futuro? La luz del día iba cediendo lentamente a la tibia penumbra del atardecer, y con ella la actividad del mercado empezaba a desvanecerse. Sin embargo, en el interior de Julio se desataba una batalla interna más intensa que nunca. Cada cliente que abandonaba su puesto dejaba en él una mezcla de satisfacción y ansiedad. Saber que había logrado conectar con ellos era su razón de ser, pero el eco de las palabras de David parecía reverberar en sus pensamientos. Cuidado con los rumores. Era un recordatorio constante de que su autenticidad, aunque iluminada por el interés genuino, estaba bajo el escrutinio de aquellos que no entendían su viaje. Mientras recogía y organizaba los restos de su puesto, se vislumbraban a lo lejos algunas referencias del pasado que añoraba dejar atrás. Su familia había sido agricultora durante generaciones, pero de una manera convencional, ajustándose a criterios de producción que nunca habían resonado con su deseo de hacer las cosas de forma distinta. Ahora, aquí estaba él, un joven decidido a romper con esas tradiciones y levantar su propio establecimiento agrícola, aunque un oscuro secreto amenazara con empañar su imagen.
La sensación de vulnerabilidad a la que se enfrentaba transformó el cansancio físico en una agitación mental. ¿Qué podría perder al revelarlo? ¿Y si eso le costaba su reputación recién construida? Se sentó en una de las cajas de madera, rodeado de las verduras que representaban su esfuerzo diario, reflexionando acerca de su decisión. Su mente se llenó de recuerdos de su infancia, cuando su padre lo llevaba a los campos al amanecer, y él miraba cada planta como una promesa, la esperanza de que un buen cultivo pudiera traer prosperidad. Pero, como todo en la vida, había sombras que se entrelazaban con la luz. En ciertos momentos, la presión de mantener todo a flote había llevado a Julio a tomar decisiones poco éticas, decisiones que ahora rebotaban en su conciencia como una bola de acero. Si bien esos actos eran parte de un camino oscuro, la verdadera transformación sucedió cuando empezó a invertir en el bienestar del suelo y a cuidar de cada una de sus semillas. Su agricultura se volvió un acto de amor y autodescubrimiento. Aprender la fragilidad de la tierra lo hizo más fuerte, y ahora debía decidir si esa fuerza se podría utilizar para aceptar la verdad que tanto le asustaba. Decidido a confrontar sus temores, respiró hondo e imaginó un futuro donde su historia personal no fuera un lastre, sino una fortaleza. De pronto, una idea brillante iluminó su mente. Podía plantear un encuentro con sus clientes, un espacio donde pudiera compartir la realidad de su vida, su lucha personal con la traición y la revelación. Sería un acto de valentía, una nueva narración que podría sembrar empatía y, a la vez, liberar su conciencia. La noche estaba cayendo, y la última luz del sol dibujaba sombras en su stand. Mirando las verduras que le habían traído hasta aquí, se sintió renovado. Desde esa noche, comenzaría el proceso de hacer visibles las raíces de su ser. La historia que había ocultado sería el componente esencial de su narrativa. No más secretos, solo autenticidad. Así, con una determinación bullente, se levantó y revisó su plan, el cual no sería fácil ni aplaudido por todos, pero significaría un paso hacia su libertad. En ese momento, sintió que estaba a punto de descubrir una parte de sí mismo que había permanecido enterrada. ¿Y si al compartir su verdad, pudiera tanto liberar su carga como inspirar a otros? La idea era intensa y podía ser el catalizador de su futuro. Pero, al mismo tiempo, se sintió un escalofrío. El miedo a lo desconocido también era fuerte. Tendría que preparar su discurso, resolver los detalles y convocar a esa gente. El salto que estaba a punto de dar podría no solo cambiar la percepción de su negocio, sino también definir su identidad. Sin embargo, antes de que esos pensamientos pudieran asentarse, la figura familiar de David apareció de nuevo en su mente. ¿Estás listo para el enfrentamiento?, pareció susurrar. Era inevitable y estaba más cerca de lo que pensaba. En su próxima acción, Julio ya no solo lucharía por su negocio, sino por la verdad que lo habitaría una vez más. Un revuelo de incertidumbre lo envolvió mientras el peso de su decisión se aferraba a su pecho. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Las semillas de su nueva narrativa ya estaban sembradas. ¿Cómo afrontaría el próximo desafío que le esperaba? El día posterior a su decisión, un aire de tensión envolvía a Julio desde que amaneció. Los ruidos del mercado parecían más imponentes, las voces más estridentes. Sin embargo, en medio de ese bullicio, su mente estaba enfocada en el evento que había planeado. Se encontraba ante un dilema. Podría compartir su verdad o esconderse detrás de fachadas. Un impulso lo empujaba a actuar, pero el miedo persistía como una carga pesada a sus espaldas. Cada hora que pasaba hasta el encuentro se sentía como una eternidad. Julio se dedicó a sus tareas, pero sus pensamientos regresaban a la imagen de sus clientes, aquellos rostros a los que había llegado a conocer. Se cuestionaba cómo ellos reaccionarían al escuchar su historia. ¿Lo entenderían? ¿Lo rechazarían? El peso de la incertidumbre presionaba su pecho, haciendo cada respiro más difícil. A medida que avanzaba la jornada, la sensación de urgencia crecía. Se sentó de nuevo en una caja de madera,
buscando consuelo en las verduras que lo habían acompañado a lo largo de esta travesía. Eran testigos silenciosos de sus logros, pero también de sus fracasos. Al tocarlas, sintió la conexión profunda que mantenía con la tierra. Las raíces de esas plantas se adentraban en el suelo, sosteniéndolas firmes, así como él deseaba enraizarse en su verdad. Comenzó entonces a preparar su discurso. Con cada palabra que esbozaba, caminaba por un laberinto de emociones que lo hacían tambalear. Tenía que ser honesto, pero también sabía que debía comunicar su experiencia de una forma que no resultara abrumadora. Un relato sobre crecimiento, sobre superación y sobre la lucha interna que había llevado durante tanto tiempo. Pero, ¿hasta dónde debería llegar? ¿Compartiría toda su historia o dejaría partes importantes en la penumbra? Mientras escribía, las sombras del mercado se alargaban a su alrededor y con ellas su miedo se intensificaba. Estaba en la antesala de un momento crucial en su vida, y aquella incertidumbre se transformaba en un fuego interno. Desde que decidió abrir su negocio, había anhelado ser un modelo a seguir. Sin embargo, abrir su corazón implicaba riesgos que nunca había considerado. ¿Qué pasaría con su reputación si la verdad salía a la luz? Rápidamente, se dio cuenta de que evitar la revelación significaba permanecer atrapado en un ciclo de culpa y temor. En el fondo, eso era lo que lo había mantenido prisionero durante años. Se permitió un segundo de vulnerabilidad. Estaba cansado de vivir en un eterno escondite, y el ciclo debía romperse. Aquella noche no solo quería compartir su historia, quería ser visto, verdaderamente visto. Con cada palabra que escribía, su confianza crecía. Este acto de sinceridad no solo servía para soltar el peso de su pasado, también podría alentar a otros a liberarse de sus propias cargas silenciosas. Las conexiones que había forjado en el mercado eran auténticas, y al compartir su verdad, aspiraba a crear un vínculo aún más poderoso. Finalmente, la hora de su encuentro se acercaba. Se justificó para sí mismo que no había que esperar más, que la autenticidad merecía la pena. Se levantó, decidido. Con un profundo suspiro, caminó hacia el centro del mercado con una mezcla de determinación y nerviosismo, listo para soltar sus secretos y enfrentar cualquier repercusión que pudiese surgir. Sin embargo, justo cuando se preparaba para llamar la atención de los presentes, el rostro de David apareció en su mente. Una advertencia silenciosa que lo heló. ¿Está el mundo listo para saber la verdad? La pregunta quedó flotando en el aire. Su corazón latía con fuerza. Era el momento decisivo. ¿Iba a permitir que sus temores se interpusieran en su camino? Con la mirada fija en el horizonte, Julio se sintió en la cuerda floja, al borde de un salto arriesgado hacia lo desconocido. El eco del mercado se desvaneció mientras el silencio lo envolvía. ¿Afrontaría esta vez su verdad o caería de nuevo en el silencio? La incertidumbre lo envolvió y supo que, sin importar lo que sucediera, la revelación de su historia era inevitable. El silbido de una olla hirviendo resonó en la distancia, rompiendo el silencio que había envuelto a Julio. En un instante, la realidad del mercado lo llamaba nuevamente, y el bullicio lo arrastraba, sacudiendo la inmovilidad en la que se había sumido. La presión de ser el centro de atención se intensificaba, pero en su interior también se gestaba un cambio. Consciente de su propia vulnerabilidad, respiró hondo y miró a su alrededor. Las miradas de los clientes, de sus amigos y aquellos que habían estado con él en sus altibajos estaban presentes. Aquel agrupamiento de personas abarrotaba el mercado. Cada rostro representaba una historia, una conexión que se había forjado a lo largo de los años. Comprendió que al contar su verdad no solo se liberaría él, sino que también construiría puentes hacia los demás. Sin embargo, el dilema de cómo articular sus pensamientos persistía, como un eco en su mente. ¿Cómo lograr que su historia resonara sin aplastarlo bajo el peso del juicio? Pensando en su camino, recordó momentos en que había enfrentado adversidades. Cada vez había logrado salir adelante al mantener su enfoque en lo que realmente importaba. ¿No era esto lo que ahora debía hacer?
elevar su voz por encima de los miedos. Comenzó a estructurar su discurso en su mente, y a medida que lo hacía, vislumbró su propósito: inspirar a otros a ser transparentes. Esto iba más allá de su propia experiencia. Lo que había vivido podría dar formas a nuevas narrativas para aquellos que lo escucharan. Pero enseguida, una sombra de duda se instaló. ¿Sería capaz de tocar los corazones de quienes lo rodeaban? ¿O su verdad los alejaría? Cuando finalmente tomó la decisión de hablar, ese sentimiento de urgencia lo empujó hacia adelante. «Vamos, compadre», se dijo a sí mismo. «Si no lo haces ahora, puede que nunca lo hagas». Se encontró deseando apoderarse de esa plataforma, como si estuviera a punto de plantar una semilla en un suelo fértil, dispuesto a florecer. Julio avanzó con firmeza hacia el centro del mercado, sintiendo una extraña mezcla de temor y resistencia. Cada paso resonaba, y en su mente se grababan las mismas palabras que había repetido tantas veces en sus ensayos. «Soy más que un comerciante. Soy un ser humano con una historia que merece ser contada». De repente, su mirada se detuvo en un grupo de jóvenes a la distancia, observando con interés. Reconoció en ellos la incertidumbre que él mismo había sentido al principio de su carrera. Esos días llenos de inseguridad y batalla interna. Esa conexión lo impulsó a dar un paso adelante, determinándose a hablar. Justo cuando tomó aire para comenzar, sintió un cosquilleo en su estómago. Ahí estaba David de nuevo, esta vez como un estímulo en su mente. La verdadera fortaleza está en ser uno mismo, y eso no se logra sin vulnerabilidad, resonó la voz del pasado. Esa pequeña chispa de confianza lo encendió, y antes de que pudiera detenerse a pensar más, comenzó a hablar. Cada palabra que salía de su boca se sentía como una verdadera declaración de intenciones. Era un acto de liberación, no solo para él, sino también para aquellos que escuchaban, resonando en las historias de cada uno de ellos. Sin embargo, mientras se adentraba en el relato de su vida, la atmósfera cambió. La atención que había anhelado también traía consigo reacciones inesperadas. Empezaron a surgir murmullos. Algunas expresiones reflejaban escepticismo, mientras que otras mostraban empatía. La mezcla de reacciones puso a prueba su determinación, haciéndolo tambalear en la entrega de su sinceridad. A medida que avanzaba, notó cómo su voz comenzaba a vacilar, pero también cómo sus palabras habían comenzado a despertar en otros un deseo de compartir. Justo en el clímax de su relato, un comentario inesperado cortó el aire. Uno de sus clientes lo interrumpió. Lo que dijo podría hacer que las cosas se tornaran difíciles. Una interpelación que podría cambiar el rumbo de su historia y posiblemente de su futuro. El murmullo creció en intensidad y la interrupción quedó suspendida en el aire como un latido que no terminaba de latir. Julio tomó un instante para procesar lo que acababa de escuchar. La voz que lo había interrumpido era la de un cliente habitual, conocido por su carácter crítico. La crítica que esperaba escuchar en otros momentos ahora parecía estar destinada a él. Su corazón se aceleró y una sensación de desasosiego se instaló en su pecho. «Hablando de tus debilidades, ¿qué tienes para ofrecer de verdad?», proclamó el cliente. Su expresión desafiaba. Las palabras resonaron aún más fuerte que el bullicio del mercado. Julio sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Era un golpe directo a su vulnerabilidad y, sin embargo, también servía como una llamada a la acción. Esa voz interna que siempre le había guiado lo instó a reafirmarse. ¿No había estado allí antes? La lucha interna ante los ojos de otros, enfrentando críticas y dudas. Y cada vez había salido adelante, aprendiendo a convertir la adversidad en fortaleza. Se detuvo un momento, sintiendo el ardor en su interior. «No se trata de mi debilidad», comenzó, casi como si hablara consigo mismo. «Se trata de encontrar la fuerza que surge de aceptar lo que somos». Su mente empezó a articular respuestas. Se dio cuenta que la transparencia, esa luz que deseaba arrojar sobre su experiencia, era una herramienta poderosa en momentos de oscuridad. «Mi historia no es una súplica por la compasión,
Es una cuestión de conexión, y esta conexión nos ayuda a sanar, continuó. Las palabras fluyeron sin detenerse, cada sílaba se sentía como si abriera una puerta. La multitud lo observaba con atención, la mezcla de escepticismo y curiosidad era palpable. Mientras compartía su verdad, las reacciones comenzaron a cambiar. Los rostros escépticos comenzaron a suavizarse, otros comenzaron a asentir, mostrando que sus palabras resonaban. Era el momento decisivo de su discurso. Se dio cuenta de que su experiencia se podía transformar en una enseñanza. Más que hablar de sí mismo, estaba abriendo un espacio para que otros también se sintieran seguros de compartir. Inspirado por la verdad de su mensaje, reformuló su discurso en tiempo real. Si hay algo que he aprendido en este camino, es que cada uno de nosotros carga con historias que no siempre son fáciles de contar. Pero al hacerlo, tenemos la capacidad de influir en otros y construir un camino de sanación conjunta. Empezó a vislumbrar pequeños cambios en su entorno. Murmullos de aprobación surgían entre la multitud. Quizás, solo quizás, su vulnerabilidad había sido la clave para desbloquear una conexión más profunda. Ahora sentía que debía ir más allá. No solo quería compartir su vida, sino que deseaba involucrar a su audiencia. ¿Cómo podrían todos ellos contribuir a ese diálogo? La urgencia de esta reflexión creció. Cada palabra que pronunciaba sentía como un tirón hacia el siguiente paso, una invitación a que compartieran sus propias historias de lucha y resiliencia. Al final de su discurso, sintió que había logrado algo más que un simple ejercicio de exposición personal. Había empezado a forjar un espacio de entendimiento, pero había algo más. No podía simplemente caer en la complacencia. En su corazón, sentía que había una zona que aún no había explorado, una verdad anidada en sus dudas que merecía ser sacada a la luz. Ahora quiero escuchar sus historias, propuso. No estoy solo en esto, estamos juntos en esta lucha y juntos podemos encontrar fuerza. Los murmullos comenzaron a transformarse en un diálogo, y al ver las sonrisas y las miradas alentadoras, Julio se dio cuenta de que había encendido una chispa. Pero, justo cuando parecía que el diálogo iba a comenzar, un nuevo cliente apareció, un rostro desconocido que desató una pregunta que podría cambiar el rumbo de este encuentro. ¿Y si lo que compartas aquí no es suficiente? ¿Qué harás entonces? Esta nueva interpelación dejó a Julio estupefacto. Sus pensamientos se arremolinaron, dándole una nueva dirección. Enfrentarse a esa duda lo llevaría a un viaje aún más profundo, y en ese momento sintió que la historia apenas comenzaba a desplegarse. Julio se quedó en silencio, procesando la pregunta. Sentía el vértigo de la incertidumbre empapando su mente, una sensación que había aprendido a manejar, pero cuya intensidad no disminuía con el tiempo. ¿Qué harás entonces? Resonaba en su interior como un eco, desafiando la solidez que había empezado a construir en aquella multitud. Mientras la mirada de los presentes se centraba en él, una punzada de duda atravesó su confianza. Había estado construyendo conexiones valiéndose de su historia, pero la amenaza de no ser suficiente lo volvió a colocar en la balanza de su autovaloración. ¿Era suficiente su vulnerabilidad? ¿Era auténtico su deseo de sanar, tanto para él como para los demás? Recién comenzaba a entender que la verdadera fortaleza no provenía únicamente de sus propias experiencias, sino también de las lecciones aprendidas de aquellos que lo rodeaban. Era un momento crítico. Aceptar la posible insuficiencia podría abrirle las puertas a un aprendizaje mayor. Entonces, respiró hondo. La decisión era sencilla, aunque aterradora. Se trataba de invitar a los demás a co-crear un espacio de autenticidad. Eso es precisamente lo que quiero descubrir, respondió finalmente, su voz resonando con una convicción renovada. No se trata solo de mí, sino de lo que somos capaces de crear juntos. Estoy aquí para aprender de ustedes, y quizás eso sea suficiente. La verdad de sus palabras parecía romper la barrera entre él y los miembros de la audiencia. Uno a uno, comenzaron a compartir pequeñas anécdotas, historias de lucha, de superación, anhelos y miedos. Mientras escuchaba,
Julio notó cómo las vidas de las personas, tan diferentes a la suya, parecían entrelazarse en un solo tejido. Su vulnerabilidad había hecho que otros se sintieran seguros de dejar caer la guardia. Las historias fluían. A medida que la conversación se profundizaba, también lo hacía su entendimiento. Julio se dio cuenta de que el cuestionamiento inicial, esa obstinada voz que le había susurrado a la conciencia, estaba propiciando un camino hacia algo mucho más valioso. La inseguridad proyectada en la sala comenzó a disolverse, no porque se pudiera responder cada duda, sino porque la mera exposición de esas inquietudes alimentaba una nueva forma de unión. Cada relato compartido enriquecía su propia historia. De repente, ser suficiente y ser real se difuminaba en el intercambio sincero. Se sintió más fuerte, no a pesar de sus vulnerabilidades, sino gracias a ellas. Pero aún así, un resquicio de inquietud persistía en su mente. La pregunta inicial ahora le palpitaba con un nuevo sentido. ¿Y si no era suficiente? Así fue como se dio cuenta de que necesitaría poner a prueba sus propias teorías sobre el crecimiento personal. No podía solo permanecer en la interacción con el otro. Una vez que esa conexión se establecía, el enfoque debía ser hacia el futuro. ¿Qué pasaría después? ¿Podría llevar la experiencia a un ámbito más amplio y aplicarlo en otros contextos, quizás en su vida profesional? Lo que hemos comenzado aquí es solo el primer paso, proclamó, notando que esa nueva energía lo impulsaba. Debemos convertir esto en algo que perdure. Estoy decidido a crear un espacio auténtico donde esta conexión sea sostenible. La multitud lo miró, un mar de ojos que reflejaban la chispa que él había tratado de encender. Justo en ese instante, una voz firme y clara se elevó entre el grupo. «Julio, ¿pero cómo piensas hacer eso?» La pregunta, directísima, encajó como un rompecabezas en su mente. Aquella interpelación lo puso frente a un nuevo desafío tangible, un llamado a la acción que lo impulsaba a formular un plan, una visión que le permitiera salir de la burbuja de lo emocional para establecer una práctica real de crecimiento y conexión. Mientras su corazón latía con fuerza, comprendió que su viaje apenas comenzaba y que para avanzar, ahora debía descubrir qué significaba realmente ser un líder auténtico. La tensión de la posibilidad hizo que su corazón vibrara con una mezcla de temor y emoción. Tenía el poder de transformar su propia narrativa y ahora era el momento de buscar la respuesta a la pregunta que había encendido el fuego en su interior. ¿Qué haría después? Julio sintió cómo la pregunta, tan genuina y desafiante, resonaba en su interior. Era una invitación a salir de su zona de confort y enfrentarse a la realidad de poner en práctica lo que había comenzado. Esa inquietud lo empujaba a encontrar un camino tangible, a tomar decisiones que lo alejaran de la mera teoría y lo sumergieran en la acción efectiva. Desde aquella primera interacción, Julio había asimilado que su propósito no era únicamente dar voz a sus propias experiencias, sino construir un ecosistema donde otros también pudieran florecer. Para articular esa visión, necesitaba sentarse y delinear un plan que cruzara el umbral de las palabras a la acción. Así, se buscó un rincón donde la energía del grupo aún reverberaba. Decidió observar el entorno, sintiendo cómo cada parte de la sala, desde las sillas hasta las miradas expectantes, se unía a su propósito. Las historias compartidas vibraban en sus oídos, y cada una en particular parecía insinuar una necesidad de estructura. Ese formato informal debía evolucionar hacia algo más organizado, algo que pudiera mantenerse en el tiempo. Se tomó un momento para reflexionar sobre lo que había aprendido en aquellos instantes. El valor de la comunidad y la colaboración provenía de la autenticidad. ¿Qué tal si comenzamos un grupo de apoyo regular?, pensó en voz alta, la espontaneidad robándole el aliento. Podríamos reunirnos para compartir nuestras historias, pero también para construir estrategias y herramientas que nos ayuden a enfrentar nuestros desafíos. Esa idea, nacida de su propia vulnerabilidad, comenzaba a tomar forma. Se dio cuenta de que, para que esto funcionara, necesitaba establecer una estructura que permitiera el crecimiento continuo.
Las historias son poderosas, pero podemos hacer algo más. No solo escuchar, sino aplicar lo aprendido. Mientras hablaba, se imaginó como un facilitador, alguien que podría guiar a los demás a través de sus propios procesos. La inspiración lo llevó a pensar en metodologías que había estudiado, técnicas como el coaching y el aprendizaje experiencial que podrían integrarse. Julio sabía que era fundamental dar espacio a cada voz, pero también necesitaba establecer marcos claros que mantuvieran el enfoque en la acción y el crecimiento. Con ese pensamiento en mente, dejó que su mente visualizara el espacio donde quería que ocurrieran esas reuniones. Vio una mesa redonda, donde diferentes voces pudieran tener un lugar marcado, y hojas de papel donde poder anotar no solo anécdotas, sino también pasos concretos hacia el cambio. La emoción creció en él al imaginar las dinámicas que podrían surgir. El miedo a no ser suficiente se transformó en un impulso, una determinación de que, en conjunto, podrían potenciarse mutuamente. Podríamos hacer ejercicios de reflexión, estudios de caso de nuestras experiencias, establecer metas y rendir cuentas entre nosotros. Continuó, convencido de que cada conversación podría ser un escalón hacia una mejoría tangible. Pero una duda volvió a asomarse. ¿Y si nadie se unía? ¿Y si el esfuerzo se quedaba en palabras vacías? Esta posibilidad lo hizo vacilar por un instante, pero recordó lo que había inspirado su encuentro inicial: la vulnerabilidad. Esa misma vulnerabilidad que había compartido había tocado a otros, había permitido establecer el primer hilo de conexión. Era momento de actuar. Decidido, se giró hacia la audiencia. Aquellos que están listos para embarcarse en esta aventura de crecimiento, les invito a que se acerquen después. Quiero escuchar sus ideas, formar un plan juntos y hacer que esto funcione, invitó, su voz resonando con una nueva fuerza. Sin embargo, en el fondo, una pregunta se mantenía activa en su mente. ¿Realmente estaba preparado para asumir el rol de líder que esto requería? El eco de la duda seguía presente, desafiándolo a confirmar su compromiso. Mientras los murmullos comenzaban a fluir entre los presentes, Julio se dio cuenta de que su jornada apenas comenzaba. Una mezcla de emoción y una clara sensación de responsabilidad lo llenaba. La luz que había encendido necesitaba ahora dirección, una estrategia que le permitiera crecer junto a aquellos que lo rodeaban. Pero justo cuando empezó a trazar una solución concreta en su mente, una voz interrumpió la conversación. «¿Y si no funcionan tus planes, Julio, cómo lo manejarás?» Era la misma voz que había hecho la pregunta inicial, y la incertidumbre se transformó en un nuevo desafío. ¿Cómo lidiar con el riesgo del fracaso al construir su propio liderazgo? Esto lo llevaría a un nuevo nivel de introspección y autodescubrimiento. La pregunta pendía en el aire como un reto a su determinación. Su camino, aunque lleno de propósito, enfrentaba un obstáculo crítico. Julio sabía que la lucha por sus raíces había sido solo el comienzo. A medida que se adentraba en un camino de liderazgo auténtico, las dudas se tornaban en desafíos que debía afrontar con valentía. Había compartido su historia, inspirado a otros y propuesto un cambio, y aún así, la pregunta de si podría manejar el fracaso le pesaba en la mente como un resquicio de su pasado. La certeza de que su visión podía tener un impacto real seguía iluminando su camino, pero su deseo de construir un grupo de apoyo surgía de un lugar de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta esa realidad, decidió que el diálogo con los presentes debía ir más allá de su propia capacidad para guiarlos. Debía estimular a que todos participaran, convirtiendo sus miedos en una fuente de energía compartida. «Si hay algo que he aprendido», comenzó con claridad y fuerza renovadas, «es que el miedo puede ser nuestro enemigo, pero también puede ser nuestra mejor guía». Las miradas en la sala se volvían más intensas a medida que sus palabras resonaban. Todos llevamos historias de fracasos, de tropiezos y momentos en que sentimos que no éramos lo suficientemente buenos. Pero esos mismos fracasos pueden ser cimientos sobre los cuales construir algo más sólido. Cuando mencionó la posibilidad de que sus planes no funcionaran,
Julio sintió cómo la energía de la sala se transformaba. En lugar de mirar la incertidumbre como una perspectiva negativa, comenzó a ver el espacio donde podían unirse para aprender y crecer. El verdadero éxito no está en nunca fracasar, sino en levantarse cada vez que caemos juntos, continuó, su voz subiendo de tono. Quiero que todos sepan que este grupo no se trata de alcanzar la perfección, sino de encontrarnos a nosotros mismos en medio de las imperfecciones. Las cabezas comenzaron a asentir entre la multitud. Algo en la atmósfera había cambiado. Sus palabras parecían crear un lazo más fuerte entre él y sus oyentes. La vulnerabilidad era la raíz que podían compartir todos, y así se forjaba un poderoso vínculo de conexión. Les propongo que cada vez que compartamos un logro, también mencionemos un desafío que hayamos enfrentado. Así crearemos un espacio donde aprender de nuestra humanidad sea el objetivo, y no solo los resultados positivos. Juntos encontraremos soluciones dentro de cada anécdota. Al pronunciar esas palabras, sintió cómo las piezas comenzaban a encajar. Entonces, un murmullo resonó entre los presentes. Julio sintió que el impulso era aún más fuerte, como si la unión se formara alrededor de un propósito compartido. Cada historia de su comunidad significaría algo. Nunca había estado tan convencido. Así, se propuso a sí mismo salir de la retórica y aventurarse en una acción concreta. Para que esto funcione, quiero trabajar en la estructura de nuestras reuniones. Ya que está claro que todos queremos crecer, ¿qué les parece si establecemos un calendario para los próximos encuentros? ¿Podríamos ceder a algunos de ustedes la oportunidad de liderar una sesión? La respuesta fue inmediata. Manos se levantaron y por un instante vio que la incomodidad de compartir los riesgos se transformaba en entusiasmo. Era su equipo, y ese vínculo no podía romperse simplemente porque el fracaso era una posibilidad. Lo sabía ahora. Con cada encuentro, la historia se iría enriqueciendo. Y esos temores que anteriormente parecían monstruos de sombras, ahora se convertirían en herramientas de reflexión y crecimiento. Y mientras su visión colectiva se iba esbozando ante él, sintió que todo lo que había atravesado había dado un propósito claro a su travesía. El reconocimiento de su vulnerabilidad se había cimentado en la idea de que todos llevábamos historias que deseábamos compartir. Esa conexión se tradujo en acción colectiva, y poco a poco logró cimentar un espacio donde cada voz se volvió igualmente importante. Del bullicio inicial del mercado se había pasado a un ambiente donde todos podían encontrar consuelo. Al final de aquel encuentro, Julio sintió una satisfacción profunda que nació no solo de su propia transformación, sino de la posibilidad de que otros también encontraran su camino. Había recorrido un largo sendero hacia la autenticidad, y ahora sentía que estaba en el proceso de forjar un legado que iba mucho más allá de sus propias ideas sobre el éxito. Ya no se trataba solamente de lo que él podía ofrecer, sino de lo que podían crear juntos. La autenticidad, la conexión y la valentía ahora eran el motor de su comunidad en crecimiento. Esa nueva dimensión de su vida reveló la verdadera esencia de trabajar la tierra. No solo se cultivaban raíces fuertes, sino también relaciones que florecían. Al final, el verdadero logro no era el temor a la insuficiencia, sino la capacidad de transformar esa incertidumbre en un acto de valía y amor por todos los que compartieron su camino. Y así, mientras el sol se ponía detrás de los campos, Julio sabía con certeza que su historia apenas estaba comenzando. Ahora, ven el momento perfecto para unirte a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emocionantes y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creciendo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Queremos escucharte. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.